Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio veremos cómo se hicieron muy activos los contactos diplomáticos entre Rusia y España durante las guerras napoleónicas, culminando con un tratado de alianza contra Napoleón y el reconocimiento de la Constitución del 1812. Memorias Hispánicas. La Revolución Francesa trastocó completamente el sistema de alianzas europeo y sumió a Europa en un periodo de guerras. Ya conté en el episodio de la pugna hispano-rusa por Alaska por qué el zar Pablo de Rusia declaró la guerra a España en el 1799, pero al final fue una guerra sobre el papel sin ninguna batalla, y tras el asesinato de Pablo, su sucesor, el emperador Alejandro I, tomó la iniciativa de volver a la paz, entre otras cosas porque en esos momentos los rusos estaban en buenos términos con la Francia napoleónica, aliada de España. Con el escollo de que el anterior zar se hubiera declarado gran maestre de la Orden de Malta resuelto, secretamente los gobiernos de Manuel Godoy y Rusia iniciaron conversaciones para formar una alianza junto a Prusia y Austria. Pero Napoleón consiguió desbaratar sus planes al amenazar a Godoy con invadir España si no proporcionaba dinero a Francia para financiar sus guerras, a pesar de que la hacienda española estaba casi en bancarrota. Los bandos para la tercera coalición quedaron fijados en el recién proclamado Imperio Francés y España, por un lado, y Rusia, Reino Unido, Austria y Suecia en el bando contrario. Sin embargo, sabiendo que la alianza hispano-francesa era forzada por la presión de Napoleón, el emperador Alejandro no perdió la esperanza de atraer al bloque antinapoleónico a España y propuso mediar para que hiciera las paces con Reino Unido, pero los británicos rechazaron la oferta. En la batalla de Trafalgar quedó destruida buena parte de la armada española y en Austerlitz los franceses infligieron una derrota decisiva a los rusos y austríacos. Pero como Rusia no consiguió condiciones de paz aceptables, empezó a gestar inmediatamente la cuarta coalición. San Petersburgo intentó de nuevo incorporar a España a la alianza y Godoy propuso incluso un matrimonio entre los Borbón y los Romanov. Pero Reino Unido exigió que España declarase abiertamente la guerra a Francia y se negó a devolver los buques españoles capturados ni Buenos Aires, que había sido capturada por los ingleses. Entre la espada y la pared, la España de Godoy eligió seguir con su marido maltratador, Francia. La contundente derrota que sufrió la cuarta coalición obligó a Rusia a hacer las paces con Napoleón y convertirse en su aliado. De manera que con un Napoleón que ya extendía sus dominios por toda Italia y el centro de Europa, el Reino de España temió ser la siguiente víctima de Napoleón y sufrir el mismo destino de los Borbones italianos, que fueron despojados de sus reinos. España entró en una crisis interna y dinástica que desembocó en la invasión francesa del 1808, la sustitución de Fernando VII por José Bonaparte, hermano del emperador francés. Bajo estas circunstancias, estalló la Guerra de la Independencia Española de los patriotas contrarios a aceptar un rey títere francés, y en Hispanoamérica se iniciaron los movimientos independentistas que con los años pusieron fin al Imperio Español. El embajador ruso en Madrid fue testigo del levantamiento del 2 de mayo y ante la incertidumbre de las circunstancias muy cambiantes decidió ocultar la carta de reconocimiento ruso de José Bonaparte como rey de España. Es decir, desobedeció las órdenes del zar porque, a su entender, podría enfurecer al pueblo español y además era buen amigo de varios dirigentes de la Junta Suprema. La decisión del diplomático ruso fue clave para salvar las apariencias y mantener una neutralidad que no permitía a los patriotas culpar al ruso de colaboración con el invasor ni al gobierno de José Bonaparte de apoyar a la Junta Suprema Central. Sin embargo, sabía que no podía mantener esta posición por siempre y abandonó por su cuenta y riesgo España a finales del 1808, a lo que el gobierno ruso se apresuró a enviar otro diplomático para que Napoleón no interpretase que habían roto su alianza. Pero el emperador francés lo retuvo en París para evitar que comunicase información sobre la situación militar de España. Por eso, durante la Guerra de la Independencia Española, no hubo ningún ministro plenipotenciario ruso en España. Pero eso no evitó que las relaciones hispano-rusas fueran más activas que nunca. Con la mayor discreción posible, el zar Alejo I entabló conversaciones con las fuerzas antifrancesas de los países invadidos por Napoleón. La Junta Suprema, que ya había firmado una alianza con Reino Unido, negoció una alianza con Rusia a través del cónsul español en San Petersburgo, Antonio Colombí. Pese a las insistencias en la determinación de la nación española para luchar contra los franceses,
Rusia no estaba preparada para una nueva guerra abierta contra Francia y el zar tampoco veía la guerra de España como decisiva para el destino de Europa. De modo que no fue hasta el 1810 que la actitud del emperador de Rusia cambió y se preparó para la guerra. El Consejo de Regencia de España e Indias, que sustituyó a la Junta Suprema Central, negoció la alianza con Rusia. Pero los rusos no tenían prisa en entrar en guerra, como demostraron en su ausencia en la Quinta Coalición. Fue en 1812 cuando estallaron hostilidades entre Rusia y Francia con la invasión francesa a Rusia y la formación de la Sexta Coalición. Y en julio se firmó el Tratado Ruso-Español de Alianza Defensiva y Ofensiva en la ciudad rusa de Veliki Luki. Con este tratado, el Imperio ruso reconocía a Fernando VII como el legítimo rey de España, y es relevante que Rusia fuera la primera potencia europea en reconocer las Cortes y la Constitución de Cádiz. El Tratado Ruso-Español de 1812 tenía como objetivo declarado la lucha contra la Francia napoleónica. La alianza sentó las bases para las relaciones amistosas con Rusia durante el reinado de Fernando VII. Las relaciones de Rusia y España en las guerras napoleónicas favorecieron un acercamiento cultural también, una primera ola de hispanofilia rusa. Como en el resto de Europa, el famoso folleto del exministro Pedro Ceballos, en que denunciaba la ambición desmedida de Napoleón, la victoria española en la batalla de Bailén en el 1808 o las heroicas defensas de Zaragoza y Gerona, inspiraron al pueblo ruso en los años de paz forzada con Francia y en la resistencia a la invasión. El vicecónsul ruso en Málaga escribió en su diario, cita: «¿Cuánto amo a España? Los esfuerzos, la energía, la unanimidad de los españoles en la lucha contra la tiranía que les ha impuesto pérfidamente el usurpador, todo eso me une aún más a ellos». Fin de la cita. Durante la invasión francesa de Rusia, los periódicos rusos convirtieron a España en el modelo patriota a seguir. Igual lo hicieron los militares rusos, como el jefe supremo del ejército, Mikhail Barclay de Tolly, que, inspirado por la participación popular de las guerrillas españolas, proclamó, cita: «Incito al pueblo a que extermine al enemigo con todos los medios a su alcance. Espero de aquí, llegado el caso, no sea menor la energía que en España». Fin de la cita. No quiero olvidarme aquí de mencionar la historia del regimiento español que sirvió en la Gran Armée con la que Napoleón invadió Rusia. Ya hubo deserciones por deber patriótico y solidaridad con el pueblo ruso, igualmente invadido como España, y las victorias rusas provocaron una deserción masiva de los soldados españoles. Los rusos les daban a los españoles el triple de raciones que el resto de prisioneros de guerra por la admiración de su lucha nacional y en virtud del Tratado de Amistad. Bajo el auspicio del Tratado Ruso-Español de Alianza, se formó un regimiento español con 2.000 desertores y prisioneros de guerra españoles en el ejército ruso a finales del 1812. Y el 2 de mayo del 1813, los españoles, vestidos con el uniforme verde ruso, celebraron una gran ceremonia de juramento al rey Fernando VII y jura de la Constitución que emocionó a los rusos por su patriotismo. En julio, el regimiento español llamado Alejandro en honor al emperador ruso ya pudo ser enviado con barcos ingleses desde Kronstadt a Cádiz para unirse al ejército patriota. Por su parte, los publicistas patriotas y liberales españoles también mostraron entusiasmo por los esfuerzos de Rusia en combatir a los franceses. Se agradecía que la campaña de Rusia permitió dividir las fuerzas napoleónicas y permitir más avances de las fuerzas antinapoleónicas en España. Por eso, el emperador Alejandro I fue llamado defensor de la libertad del norte y del sur de Europa, en contraste con el tirano que era Napoleón. Los triunfos del ejército ruso fueron celebrados por las Cortes de Cádiz con cánticos religiosos y salvas de artillería, y en la opinión pública rusa y española caló la idea de que la victoria contra el tirano agresor había sido obtenida por los esfuerzos conjuntos de Rusia y España, que eran las salvadoras de la independencia de Europa. En los círculos ilustrados rusos, la Constitución de Cádiz del 1812 fue traducida y divulgada en francés y ruso y despertó reacciones contradictorias. La combinación del mantenimiento del régimen monárquico y el reconocimiento del catolicismo como única religión oficial de España con los principios liberales de soberanía popular y división de poderes, despertaba curiosidad y alegría entre los liberales y zozobra y temor entre los absolutistas reaccionarios, defensores a ultranza del régimen autocrático del zar.
La victoria final y el ímpetu patriótico generó esperanzas en los sectores liberales rusos que esperaban que el emperador Alejandro llevara a cabo una reforma constitucional. Pero la formación de la Santa Alianza para defender el absolutismo terminó con esas esperanzas. La analogía entre Fernando VII y Alejandro I, como traidores que defraudaron las expectativas de su nación, era muy fácil de vender. Al final, el emperador de todas las Rusias hizo como Fernando VII y solo reconoció la Constitución de Cádiz en el contexto de la guerra. Pero a ninguno le hacía ni pizca de gracia tener que renunciar al poder absoluto que creían merecer por la providencia. Por eso se formaron sociedades secretas liberales en Rusia y otras partes de Europa con el fin de convertir las monarquías en constitucionales o incluso en sustituirlas por repúblicas. Todos los ojos del mundo estuvieron pendientes de España por el pronunciamiento de Riego en el 1820, que fue seguido de revoluciones en Nápoles, Portugal y el Piamonte y del movimiento independentista en Grecia. Esto alarmó a la Santa Alianza, que se puso en acción para pacificar Europa y proteger las monarquías absolutistas. La Constitución de Cádiz fue la inspiración de otras constituciones y de movimientos revolucionarios por toda Europa. Y en la misma Rusia inspiró las constituciones secretas redactadas por los rebeldes decembristas en 1825. Pero todo esto ya se escapa de los límites de esta serie temática sobre la Edad Moderna. Con este episodio termino la serie de Rusia y España en la Edad Moderna. Si te ha gustado este episodio, por favor dale un me gusta, comenta y compártelo, y te recomiendo seguir el programa en YouTube y podcast y redes sociales. Puedes unirte además al servidor de Discord, donde comparto artículos de historia y actualizaciones del programa. Y si te haces mecenas en Patreon, podrás votar las series temáticas o conseguir merchandising exclusivo. Solo tienes que seguir los enlaces a la descripción para todos estos enlaces. Como estoy grabando esto con antelación, no sé cuál será la siguiente serie temática, pero de buen seguro que los mecenas han elegido un tema bien interesante. Así que nada, gracias por escucharme y hasta la próxima.